Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, siendo las 10 horas del día 13 de marzo del año 2015, tiene verificativo la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal número 126 del año 2014, siendo seguida ante el primer tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo en contra del ciudadano Venancio Mérida Naranjo por el delito de pederastia, en agravio de los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y José de Jesús Hernández Mendoza. Hago del conocimiento de los presentes que este es un acto solemne, por lo que deberán guardar el debido respeto y orden en la sala. De lo contrario, se les pedirá desalojar el recinto. Asimismo, solicito apaguen sus celulares. Presiden en esta audiencia la ciudadana jueza Jazmín Cruz Nájera, como presidenta de este tribunal, la jueza Kenia Ariana Romero González y el juez Eric Alejandro Díaz Ortiz. Suplico a los presentes ponerse de pie para recibir al honorable Tribunal de Oralidad. Señora Presidenta, tiene usted la palabra. Gracias. Pueden sentarse. Abierta la audiencia y concedido el uso de la voz, este tribunal por mi conducto procede a informar a la audiencia lo siguiente. Las normas de actuación para este honorable tribunal están señaladas por la ley al establecer que toda decisión será colegiada. A su vez, este honorable tribunal, con fundamento en el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita a los medios de comunicación acreditados que en caso de estar presentes en esta sala lo informen, para que la ciudadana control de sala los ubique en el lugar que les corresponde. Asimismo, les informo que deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la presente audiencia y se abstengan de tomar fotografías o videograbaciones del acusado, que en caso de no acatar esta medida serán desalojados de esta sala y los materiales obtenidos serán destruidos. Lo anterior en irrestricto respeto al principio de inocencia que ampara al imputado, mismo que impide pueda ser presentado como culpable hasta que este tribunal dicte la sentencia que en derecho corresponda y en base al material probatorio aportado por las partes. De no hacerlo así, se harán acreedores a las sanciones previstas en el Código Penal vigente del Estado. En tercer lugar, me permito recordarles a las partes los principios que rigen el presente procedimiento. Oralidad, por lo que les pido a las partes hagan sus exposiciones de esta forma. Inmediación, que le corresponde a este tribunal, con el conocimiento directo de las partes y del acusado, así como de la copia probatorio que logre formar convicción frente al caso propuesto. Contradicción, que a ustedes como partes, para sustentar sus argumentos mediante la discusión o debate de las pruebas aportadas. Continuidad, buscando que en la presente audiencia no existan interrupciones para que se desarrolle de manera continua. Publicidad, principio que permite la observación directa por parte de la comunidad del cumplimiento de la función de este tribunal, que tiene para resolver la controversia planteada. Hecho lo anterior, procedo a solicitar a las partes se individualicen, empezando por el Ministerio Público. Buenos días, honorable tribunal, me individualizo. Agente del Ministerio Público, licenciado Alfredo González Gómez, con número de credencial 284905, expedida por la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, con domicilio para ver y recibir notificaciones en el ya señalado y en el que obren los registros del presente tribunal. ¿Quién le acompaña? Mi auxiliar. Individualícese. Sí, su señoría. Licenciada Betel García Vargas, agente del Ministerio Público, con número de credencial 233269, expedida por la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo,
con domicilio para oír y recibir notificaciones el ya señalado. Gracias. Coadyuvancia acusadora, por favor, individualícese. Sí, su señoría, licenciada en Derecho, Carla Peña Duarte, con número de cédula profesional 230287, expedida por la Secretaría de Educación Pública y debidamente registrada en la Dirección de Profesiones. Con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ya mencionado que obra en el registro de este tribunal. ¿Quién la nombra? Las víctimas. ¿Quién lo acompaña? Mi auxiliar. Por favor, individualícese. Sí, su señoría, soy la licenciada en Derecho Janet Guadalupe Portillo Sánchez, con número de cédula profesional 234138, la cual fue expedida por la Secretaría de Educación Pública y debidamente registrada ante la Dirección de Profesiones y con domicilio el ya señalado. Gracias. Por favor, la defensa se individualiza. Sí, con gusto, señoría. Licenciado Aldo Adán Robles Islas, con cédula profesional 287537, expedida por la Secretaría de Educación Pública y debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones. Y señalo como domicilio el que ya obra en los registros de este tribunal. ¿Quién lo nombra? El acusado Venancio Mérida Naranjo, ¿Quién lo acompaña? mi colitigante. Individualícese, por favor. Sí, honorable tribunal, mi nombre es el licenciado Antonio Aguilar Patiño, con cédula profesional número 224436, expedida por la Secretaría de Educación Pública y registrada debidamente ante el Registro Federal de Profesiones, con el domicilio ya señalado. Acto seguido me permito dirigirme al acusado para su debida identificación. Señor, diga a esta audiencia su nombre completo. Sí, señoría. Mi nombre es Venancio Mérida Naranjo. ¿Tiene algún alias? No, su señoría. ¿Cuál es su edad? 45 años. ¿Profesa alguna religión? Sí, su señoría. La católica. ¿Tiene alguna adicción? No, su señoría. ¿Cuál es su domicilio? Piracantos, calle 16, número 27. ¿Puede oír y recibir notificaciones en este domicilio? Sí, su señoría. Una vez que ha sido debidamente identificado el acusado y al coincidir con la identificación que ha hecho el ciudadano agente del Ministerio Público, me permito informarle que usted comparece ante este tribunal como acusado del delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 209 bis del Código Penal Federal, en agravio de Jesús Lozada Medina, Guillermo López Suárez y José de Jesús Hernández Mendoza. Por lo tanto, es mi deber comunicarle los derechos que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le conceden, y que son los siguientes. 1. Tiene derecho a que se le presuma inocente hasta en tanto no se declare su culpabilidad por este tribunal. 2. Tiene derecho a estar presentes en la audiencia sin esposas ni ningún otro elemento que impida su movilidad. 3. Tiene derecho a estar asistido de un defensor en todo momento y esta etapa de la audiencia, en caso de no contar con uno, el Estado le asignará un defensor público. Este tribunal percibe que cuenta con un defensor, ¿no es así? Sí, su señoría. 4. Tiene derecho a comunicarse en todo momento con su defensor, excepto cuando esté siendo interrogado. 5. Tiene derecho a declarar y o a ser interrogado en este momento o en cualquier otro de la audiencia. 6. Tiene derecho a guardar silencio si así lo desea. 7. Tiene derecho a que se le reciban todas las pruebas que ofrezca para su defensa. ¿Ha comprendido lo que le he dicho? ¿Tiene alguna duda? No, su señoría. ¿Desea en este momento comunicarse con su defensor? No, su señoría. A continuación me permito preguntar a la ciudadana secretaria cuáles fueron las pruebas admitidas a las partes para desahogarse en la presente audiencia. Sí, su señoría. La presente audiencia versará sobre el desahogo de las pruebas que fueron admitidas a las partes en la audiencia de apertura a juicio oral, celebrado el día 13 de marzo del año en curso, y que son, por parte del Ministerio Público, la pericial en psiquiatría a cargo del perito Hugo Martínez Espinosa, que versará sobre la capacidad mental del señor Venancio Mérida Naranjo, para conocer si es susceptible o no de culpabilidad. Por parte de la coadyuvancia acusadora, las documentales privadas que han sido debidamente ratificadas en contenido y firma y que sirven para acreditar la reparación del daño, para su libre valoración por el tribunal en enjuiciamiento y que no fueron controvertidas por las partes. La pericial médico-legal a cargo de la doctora Dalia Karen Cordero Villegas,
misma que versará sobre el daño fisiológico causado a los menores agraviados. Por parte de la defensa, la declaración del señor Venancio Mérida Naranjo para que sea desahogada en la audiencia de juicio oral, con la que se pretende acreditar si es una persona mentalmente enferma y que no internaliza las normas de la sociedad civil, por haber vivido toda su vida en el claustro. La documental privada consistente en propuesta de indemnización que la mitra de Tulancingo estaría dispuesta a pagar a cada uno de los agraviados a cargo del sacerdote Lucio Figueroa de la O. Es todo, señor. Sabedora de las pruebas sobre las que versará la presente audiencia, solicito a las partes realicen sus respectivos alegatos de apertura, por lo que solicito al ciudadano agente del Ministerio Público realice sus alegatos de apertura. Honorable Tribunal, atentamente solicito a ustedes que se me permita que sea mi auxiliar quien lleve a cabo los alegatos de apertura. Permiso concedido. Gracias. Honorable Tribunal, solicito permiso para desplazarme en sala y utilizar notas. Adelante. Gracias. Solo le recuerdo que deberá ser mínima la consulta de notas, puesto que este es un procedimiento esencialmente oral y este recordatorio lo hago para todas las partes. Proceda, por favor. Gracias. Con su permiso, señorías, esta representación social procede a realizar los alegatos de apertura, demandando a este honorable tribunal se haga justicia a 3 menores de edad que fueron víctimas de las acciones del señor Venancio Mérida Naranjo, las cuales se subsumieron en el tipo penal de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 209 bis del Código Penal Federal, cuyos elementos constitutivos son: 1. El especial medio de realización de la acción, que consiste en aprovecharse de la confianza, subordinación o superioridad que se tiene sobre un menor de 18 años, el cual quedó debidamente acreditado con las declaraciones de los menores Josué de Jesús Hernández Mendoza, Jesús Lozada Medina y Guillermo López Suárez, quienes fueron coincidentes en señalar que desde los 8 años empezaron a ayudar como monaguillos al señor Venancio Mérida Naranjo en su calidad de sacerdote en la iglesia de San Juan Tizahuapa. Ese simple hecho por sí mismo los hizo confiar en él. También queda con la declaración de los propios padres de las víctimas, quienes dijeron se sentían muy orgullosos de que sus hijos le ayudaran al señor Venancio Mérida Naranjo en la misa como monaguillos, con las testimoniales de los propios padres de las víctimas, quienes señalaron que estaban muy orgullosos de que sus hijos participaran con el señor Venancio Mérida Naranjo en la misa como monaguillos, lo cual no les hizo desconfiar de ellos por ser un sacerdote. El segundo elemento del tipo de pederastia consiste en que el aprovechamiento se derive del parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guardia o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole. Lo anterior quedó acreditado con las testimoniales a las que ya me he referido, asimismo con las testimoniales de los ciudadanos Iván Colín Horta y Ana Belén Pérez Álvarez, vecinos del lugar, quienes se daban cuenta de la relación que tenían los menores agraviados con el señor Venancio Mérida Naranjo, el cual establece una relación de carácter religioso. El tercer elemento consiste en que ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. Elemento que quedó acreditado con la declaración del señor Cándido López, quien el día 30 de septiembre, aproximadamente a las 9 de la mañana, en compañía de su esposa, fue a la iglesia a buscar al señor Venancio Mérida Naranjo para que le realizara una misa de difunto. Pero al llegar, encontraron llorando al menor de nombre Jesús Lozada Medina, quien les dijo que yo no aguantaba más y que fueran rápido corriendo a la casa del sacerdote, que se había llevado a su hijo de nombre Guillermo López Suárez. Al preguntarse por qué había sucedido, solo le respondieron que corriera a verlo. Ante su respuesta se alarmaron, pensando lo peor, por lo que rápidamente se dirigieron a la casa del señor Venancio Mérida Naranjo. Al llegar, tocaron la puerta y nadie les contestó. Al intentar tocar nuevamente, se dieron cuenta de que la puerta estaba abierta y entraron, llamando al señor Venancio Mérida Naranjo. En ese momento,
escucharon los gritos de llanto de su hijo, que decía: ya no, me lastima, déjeme por favor, ya no. Entonces el señor Cándido López Silva se dirigió al lugar de donde provenían los gritos de su hijo, encontrando al señor Venancio Mérida Naranjo realizando un acto sexual con el menor. El padre se enfureció y lo quitó de encima del menor. El señor Venancio Mérida Naranjo se asustó, le dio un golpe y salió corriendo subiéndose los pantalones. En ese momento, el padre del menor llamó a la madre para que fuera a ver a su hijo. Salió corriendo tras el sacerdote, dando voces de auxilio a la población que en ese momento se encontraba reunida fuera de la iglesia porque iba a ver misa, diciéndoles todo lo que le acababa de hacer a su hijo. Entonces lo alcanzó frente a la parroquia, lo derribó y lo empezó a golpear de la furia que sentía. En ese momento llegaron varios vecinos y se lo quitaron de encima, diciéndole que no merecía vivir, que él no era un hombre de Dios, que más bien era el diablo. Se fueron reuniendo más personas que intentaron lincharlo. Minutos después llegó oportunamente la policía municipal y calmó a la población. Además de la declaración del menor Guillermo López Suárez, quien manifestó que aproximadamente cuando tenía 10, el señor Mérida Naranjo lo llevó a su casa a desayunar y que estando ahí lo empezó a acariciar, obligándolo a ir a su habitación, en donde dijo que le iba a enseñar más profundamente a Dios con amor, pero que lo que iba a pasar entre ellos se quedaba amparo del secreto de confesión, por lo que si él violaba ese secreto se cometería un pecado muy grande y sería excomulgado de la iglesia. Que mientras le decía esto le iba quitando la ropa y lo iba besando y acariciando. Que él no quería, pero que el señor Mérida Naranjo lo obligó hasta que sucedió aquello. Que fue horrible, que le causó mucho dolor, que de ahí en adelante él ya no quería ir a la iglesia, pero sus padres lo obligaban a ir. En muchas ocasiones le hizo lo mismo, y no solamente a él, sino a los monaguillos que con él ayudaban al padre. Los niños ya habían planeado matarse, porque si Dios no los quería, tal vez el diablo sí, hasta que los descubrió el papá. Con las declaraciones de los menores, Josué de Jesús Hernández Mendoza y Jesús Lozada Medina, que en lo medular coinciden con lo narrado por el menor Guillermo López Suárez. Con el dictamen pericial médico-proctológico realizado por la médico legista a los menores agraviados. Con el dictamen pericial en química forense practicado al menor Guillermo López Suárez, a quien se encontró residuos de líquido seminal dando positivo a fosfatasa ácida. Con el dictamen pericial en psicología forense practicado a los menores agraviados. Es importante señalar que las conductas realizadas por el señor Venancio Mérida Naranjo fueron dolosas, porque, conociendo las circunstancias objetivas de la descripción legal, quiso su resultado, a mayor abundamiento. En este sentido, como sacerdote, conoce perfectamente la legislación canónica, que en lo particular el canon 1395, que establece: el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical, cuando el caso lo requiera. ¿Y qué dice el sexto mandamiento del Decálogo? Pues establece la norma: no fornicarás. Por lo tanto, estaba perfectamente consciente de que cometía un delito como integrante de la unión clerical contra la congregación de la doctrina de la fe, y sabiendo esto, aún así quiso su resultado. Y al no encontrar este representante del interés social ninguna causa que justificara sus acciones, estas son antijurídicas. Tampoco encontré en el señor Venancio Mérida Naranjo causa de inimputabilidad, por lo que tiene conciencia de la antijuricidad de sus actos. En consecuencia, le es exigible un comportamiento distinto al que él realizó. Esto último quedará hoy debidamente demostrado con la prueba pericial
en psiquiatría a cargo del perito Hugo Martínez Espinosa, quien desvirtuará la pretensión de la defensa de hacer aparecer a Venancio Mérida Naranjo como una persona que no internaliza las normas de la sociedad civil por haber estado toda su vida en un claustro clerical, situación que lo incapacita y lo hace inimputable, nada más alejado de la verdad. Venancio Mérida Naranjo sabe perfectamente lo que hace, por lo tanto debe ser condenado a la pena máxima solicitada y a pagar la reparación del daño causado a las víctimas, de quienes no puedo expresar el miedo, el dolor y la agonía que sufrieron, convirtiéndose en seres inseguros, temerosos, amargados y sin deseos de vivir. Porque Venancio Mérida Naranjo, sin ningún pudor, quebrantó su proyecto de vida. En consecuencia, honorable tribunal, el día de hoy, esta representación social demostrará sin ningún margen de duda la culpabilidad de Venancio Mérida Naranjo, como el autor de pederastia en agravio de los menores Guillermo López Suárez, Josué de Jesús Hernández Mendoza y Jesús Lozada Medina. Es cuanto, honorable tribunal. Gracias. Solicito a la coadyuvancia acusadora realice los alegatos de apertura. Sí, su señoría, y en el acto solicito que mi auxiliar realice los alegatos de apertura. Adelante, por favor. Gracias, su señoría, y así pido autorización para la utilización de notas electrónicas y desplazarme en sala, por favor. Adelante. Señores y señoras presentes en esta sala, como representante de los intereses de las víctimas del delito que hoy se juzga, que no es otro que el de pederastia, vengo a hacer oír su voz, a reclamar justicia, no solo en el sentido material, sino en el sentido legal. De los 3 menores que desgraciadamente contaron y confiaron en el señor Mérida Naranjo, lo cual no previeron el daño que éste les podría hacer. Venancio Mérida Naranjo ha causado un severo menoscabo al proyecto de vida de estos 3 jóvenes, los cuales son Jesús Lozada Medina, Guillermo López Suárez y Josué de Jesús Hernández Mendoza. Por esta razón, honorable tribunal, pido en nombre de todos ellos, reclamo se le condene a la pena máxima que ha pedido el Ministerio Público y también a los daños y perjuicios que ha causado el señor Mérida Naranjo, fundando mi petición no solo en el daño material, sino también en el daño moral causado, el que puede definirse como la lesión o agravio efectuado culpable o dolosamente a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona. Me refiero a la reparación del daño del proyecto de vida, el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido protegiendo desde el caso Loaiza Tamayo, el cual dice: daño al proyecto de vida. Reconoce a la persona humana misma en su plena integridad y dignidad, como unidad psicosomática y sustentada en su libertad. Por lo cual, cuando se altera el curso de la vida, del proyecto de vida, por el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, se generan consecuencias radicales y irreparables o de difícil reparación, como lo es en el caso concreto, puesto que Venancio Mérida Naranjo, con su conducta, ha afectado gravemente al proyecto de vida de los menores Jesús Lozada Medina, Guillermo López Suárez y Josué de Jesús Hernández Mendoza, al truncar de tajo sus aspiraciones, al agredirlos sexualmente sin su consentimiento, causándoles un daño no solo físico, sino mental y espiritual. Por ello, honorable tribunal, pido una justa indemnización para resarcir los daños y los gastos que han erogado para tratar de rescatar su proyecto de vida lo mejor posible. Por lo tanto, el acusado deberá indemnizar a los menores con el pago de todas las atenciones médicas, hospitalización, medicamentos, material de curación y tratamiento psicológico en su totalidad. El mencionado pago asciende al monto de 2.044.000 pesos por tal motivo. Una vez que se
que se juzgue deberá ordenarse que se rematen los bienes de Venancio Mérida Naranjo que le fueron asegurados por cubrir dicha indemnización. Es cuanto, su honorable tribunal. Gracias. Solicito ahora al abogado defensor realice sus alegatos de apertura. Sí, con mucho gusto, honorable tribunal. En esta ocasión solicito que los alegatos de apertura los realice mi parte litigante. Permiso concedido. En primer lugar, señoría, solicito permiso para trasladarme en sala y usar notas electrónicas. Adelante, por favor. Honorable tribunal, ciudadanos aquí presentes, el día de hoy estamos aquí para defender a una persona que ha transgredido las normas sociales, éticas, jurídicas, pero que no por ello se le debe de ver como un criminal, que no tiene ningún derecho. No, señores, al contrario, aquí se le debe de ver como una persona que está mentalmente enferma. Sí, señores, probablemente puedan vérsele como el peor ser humano, que no merece ninguna simpatía y desearle el peor de los castigos. Pero eso no es lo que aquí se juzga. Aquí se juzga las circunstancias bajo las que el señor Venancio Mérida Naranjo ha obrado. Les recuerdo, honorable tribunal y presentes aquí, que la justicia es ciega y no atiende simpatías o no simpatías de la sociedad, sino a un debido proceso que debe ser justo y fundamentado en pruebas objetivas que demuestren si la acusación que se realizó al señor Venancio Mérida Naranjo es o no atribuible a él. Por lo tanto, señores, es hoy nuestro quehacer el comprobar que el señor Venancio Mérida Naranjo no es el abusador de menores que la coadyuvancia acusadora y el Ministerio Público han realizado anteriormente. Más bien, es una persona que está mentalmente enferma, desgraciadamente, y cuyas acciones no deben penalizarse. Este es hoy nuestro quehacer, demostrar que el imputado no es el abusador de menores de confianza que el Ministerio Público y la coadyuvancia acusadora han descrito anteriormente. Más bien, es una persona mentalmente enferma, desgraciadamente. Por ello, sus acciones no deben penalizarse, sino otorgar la ayuda, el tratamiento que permita la sanación de su enfermedad. Esto, claro, con la medida cautelar que se le pueda otorgar. Por último, no nos oponemos al pago de la reparación del daño por los agravios cometidos a causa de su enfermedad. Es cuanto, honorable tribunal. Una vez concluidos los alegatos de apertura, procedo a preguntar a las partes lo siguiente. ¿Desean plantear alguna cuestión incidental? ¿Incidental? ¿Ministerio Público? No. ¿Coadyuvancia acusadora? No, su señoría. ¿Defensa? No, su señoría. ¿Desea el Ministerio Público ampliar su acusación? No, su señoría. ¿Desea la defensa realizar alguna manifestación? No, su señoría. ¿Desea el imputado hacer el uso de la voz? No, su señoría. A continuación se procede a realizar el desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas a las partes. Señora secretaria de sala, ¿cuál es la primera prueba a desahogar? Señora Presidenta, por parte del Ministerio Público, la pericial en psiquiatría a cargo del perito Hugo Martínez Espinosa, que versará sobre la capacidad mental del señor Venancio Mérida Naranjo para conocer si es susceptible o no de culpabilidad. Ciudadana control de sala, haga comparecer por favor al perito en psiquiatría Hugo Martínez Espinosa. Sí, su señoría. Perito en psiquiatría, por favor. Adelante. Señora secretaria, tome la protesta de ley al perito. Sí, señora Presidenta. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Coloque su mano izquierda sobre la Constitución y levante su mano derecha. ¿Protesta conducirse con verdad en este acto en todo lo que declare se le interrogue? Sí, protesto. Si no fuera así, será acreedor de la pena prevista en el artículo 313 que se encuentra en el Código Penal vigente del Estado. Puede sentarse. Gracias. Ciudadano agente del Ministerio Público, proceda con el interrogatorio. Gracias, señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala y correr traslado del presente documento en el que versará mi interrogatorio. Adelante.
Señor perito, ¿podría decir a la sala cuál es su nombre, por favor? Desde luego, soy el doctor Hugo Martínez Espinosa. ¿Cuál es su profesión? Soy médico psiquiatra. ¿Cuenta con otros estudios, aparte de ser médico psiquiatra? Sí, he estudiado la licenciatura en Medicina con especialidad en Psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuento con una maestría en manejo terapéutico de trastornos sexuales por la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Y también un doctorado en trastornos de personalidad por la Universidad de Cataluña, España. Señor perito, ¿reconoce este documento? Así es, lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Porque es un documento que contiene un peritaje emitido por el servidor con mi firma autógrafa. ¿Podría explicar a esta sala cuál es el contenido de este documento? Sí, consiste en un dictamen pericial en materia de psiquiatría que tiene por objeto realizar estudios de dicha materia con el fin de esclarecer si el señor Venancio Mérida Naranjo padece de alguna enfermedad mental, trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que impida su plena capacidad de comprender las consecuencias de sus actos. ¿Puede decir a esta sala si existe alguna causa o motivo que pueda poner en duda su peritaje? Desde luego que no. ¿Puede decir a esta sala cuál es la conclusión a la que llegó con este peritaje? Claro que sí. En virtud del oficio enviado por el ciudadano agente del Ministerio Público a la Dirección de Servicios Periciales y tornado para su conocimiento a su servidor, se procedió a realizar, con pleno consentimiento del señor Venancio Mérida Naranjo, los exámenes psiquiátricos consistentes en diagnóstico interrogatorio oral y Mini Mental State Examination, MCE por sus siglas en inglés. El interrogatorio oral tuvo una duración aproximada de 15 minutos con el imputado, con la finalidad de tomar sus datos generales, así como diversas cuestiones relacionadas con el uso de narcóticos, alcoholismo, depresión, problemas metabólicos y problemas de nutrición, entre otros. Terminado el interrogatorio, se procedió a aplicar el Mini Mental State Examination, el cual consiste en un método práctico que permite establecer el grado del estado cognitivo del paciente y poder detectar alguna enfermedad mental. Este examen tuvo también una duración aproximada de 15 minutos y cabe destacar que en todo momento se procuró un ambiente de tranquilidad y silencio para su debida aplicación. Con base en estos estudios puedo determinar que el señor Venancio Mérida Naranjo es un pederasta. Su señoría, para proporcionar una mejor información, le solicito su permiso para hacer uso de medios electrónicos. Sí, permítame. Señora secretaria, haga favor de proporcionar el apoyo tecnológico que solicita el perito. Sí, su señoría. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos ver los datos del inculpado, que por nombre es Venancio Mérida Naranjo, edad 45 años, nacionalidad colombiana y de profesión sacerdote. La sintomatología esencial de ese trastorno se define como fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños de 13 años o de menor edad. Según el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, la pederastia se encuentra dentro de la categoría de parafilias, ubicada dentro de la categorización mayor de trastornos sexuales y de la identidad sexual. El manual indica que estas conductas e impulsos sexuales provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad del individuo. Por otra parte, cabe la pregunta si es que este fenómeno se da principalmente en personas que están a cargo de cuidado de niños, por lo que cabría la hipótesis, según
la cual el contacto permanente con niños favorecería a la pederastia. La pederastia puede darse en diferentes formas. En relación a la orientación, puede ser de tipo heterosexual, homosexual o de ambas. Las conductas de la pederastia van de simple exhibicionismo hasta la penetración. El adulto suele ganarse la confianza y el cariño del niño para luego llevar a cabo sus objetivos. Las características del sujeto activo, el pederasta. Aunque no existe un perfil exacto de estos individuos, sí podemos establecer las siguientes características. En más del 90% de los casos se trata de varones. En el 70% de los casos superan los 35 años de edad. Suele tratarse de profesionales cualificados. Con frecuencia buscan trabajos o actividades que les permitan estar cerca de los niños. Su nivel social es medio o medio alto. En el 75% de los casos tienen antecedentes penales. Su nivel de reincidencia es altísimo, aún después de ser descubiertos y condenados. No suelen ser conflictivos en la cárcel y muestran buen comportamiento. No reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad. Normalmente tienen una familia a su cargo y con frecuencia hijos pequeños. Generalmente tienen fuertes convicciones religiosas. La personalidad del agresor de mediana o mayor edad es de un individuo solitario y con dificultad para establecer relaciones heterosexuales normales. Suele tener baja autoestima, con pocos recursos para enfrentar situaciones de estrés. Hay pederastas de todas las clases sociales. Los más peligrosos son aquellos en los que el niño confía por naturaleza. Estos pueden ser un familiar, un criado o un amigo de la familia. También hay aquellos que el niño idealiza por sus funciones, como un sacerdote, un profesor, un bombero o incluso un policía. El acto perverso de estas personas insospechadas deja cicatrices profundas. El alma del niño bajo la forma de culpa y de angustia. Desde el punto de vista psiquiátrico, los pederastas, al ser encarcelados y castigados, genera gran alivio reparador para el menor abusado. La imagen de la bestia es irreversible, pero los efectos brutales de su acto acaban por diluirse poco a poco con el tiempo en menores muy pequeños, en la edad de 4 o 6 años, pero no así en niños mayores, en el rango de la edad de 8 a 13 años. Desde el punto de vista moral, el pederasta no es un deficiente mental exento de responsabilidades, ni un delincuente al margen de las leyes de la vida social y familiar. Puede ser un buen profesional, un buen padre de familia, y como últimamente ha salido a la luz, puede ser un buen sacerdote. Sino hombres diferentes en la manera de vivir la sexualidad, condicionados en la libertad por la estructura de su personalidad, aunque responsables por el mal que introducen en el mundo cuando actúan pederásticamente. En conclusión, en el caso de Venancio, podemos afirmar que es un pederasta que cumple con las características antes mencionadas, que su baja autoestima proviene de haber sido abusado sexualmente en su niñez, por lo que para compensarla, comete el mismo acto que hicieron con él, en una especie de venganza retributiva. Además, el señor Venancio Mérida Naranjo posee una inteligencia por encima de la media y tiene un comportamiento metódico, que no es otra cosa que la habilidad para ir escondiéndose y moviéndose para no ser descubiertos. Es importante resaltar que en los casos de abuso sexual de menores por personas religiosas, los actos suelen cometerse habitualmente dentro del entorno del menor, como en el caso en estudio, y denotan un rasgo de un cierto perfil antisocial. Eso indicaría que el sujeto busca algo más que el mero placer sexual, como puede ser una situación de dominio y poder sobre la víctima, lo que le sirve para compensar una baja autoestima y las dificultades de este tipo de sujetos para relacionarse con normalidad con personas de su edad. Entonces, señor perito, ¿puedo concluir que Venancio Mérida Naranjo es jurídicamente imputable? Objeción, su señoría. Sustenta su objeción. El Ministerio Público no puede solicitar al perito que emita un juicio jurídico sobre la imputabilidad o no de mi defendido, puesto que el perfil del perito es ser un médico y no un jurista. Al lugar a la objeción. Señor Ministerio Público, replantee su pregunta. Señora Presidenta, no deseo replantear mi pregunta. Continuaré con mi interrogatorio. Adelante.
Señor perito, ¿puede decir a esta sala cuál es el perfil de los menores abusados por los pederastas como Venancio Mérida Naranjo? Desde luego, las características del sujeto pasivo de pederastia son las siguientes. Comenzaré por definir al sujeto pasivo. Para ello debemos enfocar el análisis a la relación con los adultos, pues consideramos que para que el menor sea víctima de la pederastia, pueden darse ciertas circunstancias en el ámbito familiar que los conviertan en víctimas potenciales. El menor es suficientemente apto desde el nacimiento para dar un sentido a su vida. El acto de mamar, dar los primeros pasos, etc. Son maneras del niño de afirmarse como sujeto autónomo de deseos frente a los adultos. El bebé solo aprende lo que puede asumir personalmente, dándole un significado propio. En la edad escolar, el menor se distancia más de los adultos al adquirir de cierta manera de saber, de sentir y de ver las cosas. Su filosofía del mundo y de la vida se convierte en una escuela propia, diferente a la de los adultos. En la adolescencia, la autonomía toma mayor dimensión, con la capacidad de estar solo, de crear un proyecto de vida y de sentir su propio mundo interior. El hilo conductor de este proceso interior hacia la autonomía es la sexualidad y las nuevas posibilidades de relacionarse, la curiosidad persistente y la fuerza del deseo. Cuando la sexualidad se altera, es toda la personalidad la que entra en crisis, con pérdida del gusto por vivir. Por eso cualquier interferencia sexual por parte de los adultos a nivel del cuerpo o de los deseos del menor, como acontece en la pederastia, compromete gravemente su felicidad. El adulto que respeta la dinámica propia de la autonomía infantil está atento a sus manifestaciones sexuales y, lejos de interferir, procura vivir con el menor, aprendiendo de este. El menor se convierte en un objeto para el adulto cuando éste, incapaz de contener sus impulsos, los proyecta inconscientemente en la persona del menor, volviéndolo a esta una ocasión de placer, una compensación afectiva, una oportunidad para atenderse a sí mismo en el futuro, un subterfugio ante el miedo a la muerte. Esta actitud perversa del adulto puede comprometer seriamente la relación del menor consigo mismo, con el mundo y con los demás. El hecho de que el menor no se mueva no significa que no tenga un espacio propio de proporciones ilimitadas. El hecho de no hablar no significa que no tenga deseos de comunicarse. El hecho de ser biológicamente inmaduro no significa que no tenga una vida sexual propia que respetar. No más preguntas, señora presidenta. Gracias. ¿La coadyuvancia acusadora desea hacer preguntas? No, su señoría. ¿La defensa desea interrogar al perito? No, su señoría. Señora Presidenta, en virtud de que las partes no han hecho más preguntas, es deseo de esta juzgadora plantear una pregunta al perito para evitar dudas en el ánimo de su servidora a la hora de resolver sobre la causa. En tal virtud, atentamente solicito su autorización para plantear pregunta al perito. ¿Nos permiten un momento, por favor, la sala? Como esta es una decisión colegiada, solicito a los miembros del tribunal se acerquen para resolver la petición planteada. Resuelvo sobre la petición planteada por la jueza Kenia Romero González y en virtud que su pregunta es importante para resolver sobre el fondo del presente asunto, se le concede el uso de la voz. Señor perito, ¿puede usted decirle a esta sala si el señor Venancio Mérida Naranjo tiene la capacidad de comprender los actos de pederastia que realizó con conductas que son contrarias a las normas impuestas por la sociedad? Desde luego que sí, pues como mencioné anteriormente, solo padece una desviación conductual a vivir de manera diversa su sexualidad, pero de ninguna manera tiene un trastorno mental que lo incapacite para comprender su entorno. Por el contrario, dada su capacidad profesional por ser doctor en teología y su capacidad intelectual, que como dije es superior a la media, comprende perfectamente todas las relaciones sociales en las que se halla inmerso. Tiene capacidad
para que lo realizado a los menores al nivel de cualquier persona normal es contraria a cualquier norma impuesta por la sociedad. Entonces, de acuerdo a su peritaje, ¿el imputado no requiere de algún centro de salud mental para su cura? No lo requiere, pues como ya lo afirmé, no padece enfermedad mental como tal. Gracias, señor perito, por su respuesta. Control de sala, acompaña al perito afuera, por favor. Sí, su señoría. ¿Me acompaña, por favor? Señora secretaria, ¿cuál es la siguiente prueba a desahogar? Señora Presidenta, las siguientes pruebas a desahogar son por parte de la coadyuvancia acusadora, consistentes en documentales privadas que han sido debidamente ratificadas en contenido y firma que sirven para acreditar la reparación del daño, para su libre valoración por ese tribunal de enjuiciamiento y que no fueron controvertidas por las partes, y la pericial médico-legal a cargo de la doctora Dalia Karen Cordero Villegas, misma que versará sobre el daño fisiológico causado a los menores agraviados. Es todo, señoría. Muy bien, en cuanto a la primera prueba ofrecida por tratarse de una prueba documental que no ha sido controvertida, se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, misma que se tomará en cuenta al momento de valorar el material probatorio. Por lo que hace a la segunda prueba, solicito al control de sala haga comparecer a la señora perito Dalia Karen Cordero Villegas. Sí, señora Presidenta. Perita médico legista. Ciudadana secretaria de sala, haga favor de tomar protesta de ley a la perita. Sí, señora Presidenta. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Coloque su mano izquierda sobre la Constitución y levante su mano derecha. ¿Protesta conducirse en este acto con verdad en todo lo que declare o se le interrogue? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, será acreedor a la pena prevista por el artículo 313 del Código Penal vigente en la entidad. Puede sentarse. Gracias. Coadyuvancia acusadora, por favor, proceda con el interrogatorio. Gracias, su señoría, y solicito permiso para desplazarme a sala y hacer uso de notas electrónicas. Adelante. Señora perita, ¿puede decir a esta sala cuál es su nombre completo? Por supuesto, mi nombre es Dalia Karen Cordero Villegas. ¿Puede decir cuál es su profesión? Soy perito médico legista. ¿Puede decirnos cuál es su experiencia profesional? Por supuesto, tengo aproximadamente 10 años ejerciendo como perito médico legista en la Dirección de Servicios Periciales de esta entidad. Señora Presidenta, en este acto solicito correr traslado del presente documento sobre el cual versará mi interrogatorio. Permiso concedido. Señora perito, ¿me podría decir si reconoce este documento? Sí, sí lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Porque yo lo realicé y está debidamente firmado a mi nombre. ¿Puede decir a la sala cuál es el contenido de dicho documento que contiene el peritaje? Claro que sí, se me designó para dictaminar sobre las lesiones que habían sufrido 3 personas de sexo masculino, cuyos nombres son Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y Josué de Jesús Hernández Mendoza. Y así poder establecer el origen de las mismas. Por ello reuní a un equipo que estaba integrado por una perito, médico químico, una psicóloga y una trabajadora social. Pero para poder explicarlo mejor, solicito permiso al tribunal para proyectar una presentación que he preparado. Secretaria de sala, por favor, preste el auxilio que sea solicitado. Sí, señoría. A continuación procederé a explicarles el dictamen pericial. Los puntos de la pericia versaron sobre una exploración de la víctima que contiene 4 puntos: una evaluación física general, un examen de lesión,
una evaluación médica andrológica y un examen químico. Los datos personales de las víctimas fue Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina, Josué de Jesús Hernández Mendoza, de sexo masculino y de edad de 11 años las 3 víctimas. La siguiente diapositiva, por favor. El tipo de agresión que se identificó fue tocamiento con penetración anal. Las circunstancias de los hechos narradas por las víctimas enumeran a un solo agresor que usó la fuerza física, como después se los explicaré, y se encontró la presencia de eyaculación. La víctima fue revisada después de la agresión, por lo cual no se perdió ningún indicio. Cabe mencionar que después de realizada al individuo Guillermo López Suárez, se realizó a las demás víctimas que presentaban los mismos síntomas. Las víctimas no presentan antecedentes quirúrgicos, por lo cual la exploración de la víctima se realizó de la siguiente manera. Con apoyo del médico psicólogo se realizó y queda constatado que la actitud de la víctima, en el caso de Guillermo López Suárez, presentaba temor y agresividad al ser tocado. Las víctimas evitaron en todo momento hablar del tema e incluso se mostraron ausentes. El niño presentaba un cuadro saludable y en cuanto a su estado nutricional y desarrollo muscular era adecuado. Al momento de la agresión se constataron también distintas ropas, en la cual se notó desgarro, así como manchas sospechosas que más adelante fueron determinadas como semen y sangre. El examen de lesión se realizó primeramente de la mitad superior del cuerpo y una vez cubierta la mitad inferior, en la que se realizó el debido examen proctológico. Para poder explicarles mejor, se dividen las partes en genital, genitales externos, región anorrectal, perine, zona entre ambos, y área paragenital, que sería la superficie interna entre los músculos, glúteos y pared abdominal. Se continuó con la exploración física general y se realizó en toda la parte corporal, con especial en la cabeza, boca, cuello, antebrazos, muñecas y muslos. Las lesiones encontradas fueron contusiones y escoriaciones. Las contusiones en su mayoría presentaban un diámetro aproximado de 5 centímetros. También se encontró la apariencia de marcas dactilares en brazos y área paragenital y raspaduras en las rodillas y otras partes del cuerpo. El examen andrológico posterior, para empezar les diré que es andrología y es una parte de la medicina que se encarga del estudio, la exploración y la investigación de cualquier aspecto relacionado con el comportamiento sexual. Aquí también se procedió a dividir en la parte superior anorrectal, parte superior anoperinal y área paragenital, perine, pared abdominal. Cabe destacar que la penetración anal no consentida deja inevitablemente huellas de mayor o menor entidad debido a las contracciones de los esfínteres. Para la realización del examen anorrectal, la víctima se colocó en posición de plegaria mahometana. La penetración, por lo tanto, arroja que la víctima presenta excoriaciones, laceraciones o grietas en la mucosa y los pliegues radiados de la piel, inflamación y principios de enrojecimiento, así como desgarres antiguos que se catalogan así pues son mayores a 10 días, cicatrizaciones por traumas anteriores. Por lo tanto, el examen químico va a arrojar que se obtuvieron muestras de tejido, así como muestras seminales en un condón que se encontró. Se realizaron los debidos exámenes químicos que van a contar con una porción celular de esperma, proteína P30, examen prostático. Con este dictamen pericial, en mi calidad de médico legista, determino que las víctimas han sufrido un daño físico severo e irreversible, ya que se ha causado repetidamente, por lo tanto, hay daño en el control de esfínteres, así como desgarres que deben ser tratados quirúrgicamente incluso en el caso de un paciente, y el debido tratamiento para evitar enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, he de concluir que existen las lesiones típicas en las acciones de pederastia. Por lo tanto, las lesiones son atribuibles a Venancio Mérida Naranjo y las lesiones requerirán de tratamiento. Por lo tanto, señora Perito, de acuerdo a su presentación, es indudable que los 3 menores, víctimas del señor Venancio Mérida Naranjo, van a requerir un largo y costoso tratamiento médico.
Con toda seguridad así será, y es necesario mencionar que no solo se debe de buscar la sanidad corporal, sino la psicológica, ya que las víctimas están severamente traumadas. No más preguntas, señoría. Gracias. ¿El Ministerio Público desea preguntar? No, señora presidenta. ¿La defensa desea repreguntar? No, señoría. Control de sala, por favor, acompaña al perito fuera del recinto. Sí, señora presidenta. Por favor, acompáñenme. Secretaria de sala, ¿cuál es la siguiente prueba a desahogar? Señora Presidenta, por parte de la defensa, la declaración del señor Venancio Mérida Naranjo para que sea desahogada en audiencia de juicio oral, con la que se pretende acreditar si es una persona mentalmente enferma y que no internaliza las normas de la sociedad civil, por haber vivido toda su vida en el claustro. La documental privada consistente en propuesta de indemnización que la Mitra de Tulancingo estaría dispuesta a pagar a cada uno de los agraviados a cargo del sacerdote Luis Figueroa de la O. Es todo, su señoría. Control de sala, conduzca por favor al señor Venancio Mérida Naranjo al interrogatorio. Sí, señora presidenta. Por favor, Amalia. ¿Toma asiento? Hecho lo anterior, solicito a la Policía Procesal custodia en el imputado. Señor Venancio Mérida Naranjo, en este acto le exhorto para que se conduzca con verdad en todo lo que diga o se le interrogue, en el entendido de que todo lo que manifieste puede ser utilizado en su contra. ¿Entendió lo que le he pedido? Sí. Abogado defensor, proceda por favor. Gracias, señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Señor Venancio, ¿puede decir a esta sala cómo ha sido su vida? Sí. Mire usted, desde que recuerdo he vivido siempre en un claustro religioso, pues soy huérfano. Mis padres murieron cuando yo era un bebé y al no tener contar con familiar alguno, armas caritativas me llevaron a la casa de acogida de San Bartolomé, anexada al seminario, donde he vivido siempre. Pues ahí la comida era escasa, pues éramos muchos niños y nunca era suficiente. Ahí teníamos que ayudar en las labores que se hacían ahí conforme íbamos creciendo. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, uno de los seminaristas me llevó al huerto y me violó. Y me amenazó de que no le contara a nadie lo que había pasado. Esta situación de pecado de la carne ocurrió en varias ocasiones y muy repetidamente. Yo entendí que esto era parte del sufrimiento que debemos tener en este mundo terrenal para alcanzar la vida eterna. Entonces, cuando tuve la edad, ingresé al seminario bajo la guía espiritual del padre Lucio Figueroa de la O, quien me enseñó a comprender el amor a Dios y el deber que tenemos nosotros como sacerdotes para con nuestros hermanos laicos. Ese deber de entregarnos a Dios como lo hizo Cristo, con votos de pobreza, castidad y espiritualidad. Cuando estaba por ordenarme, le confesé al padre Lucio lo que había pasado. Entonces, él me dijo que para que yo pudiera ser un buen sacerdote, primeramente debía perdonar ese pecado y así serviría mejor a Dios. Así lo hice y me ordené como sacerdote. Después continué estudiando hasta obtener
el doctorado, siempre con el apoyo de mi mentor y guía, el padre ya mencionado anteriormente, y sin embargo, algo pasaba en mi espíritu, porque siempre estaba inquieto, especialmente cuando veía a los niños jugar. La felicidad o la alegría que ellos tenían creaba en mí un placer enorme, y especialmente cuando los tenía cerca. Entonces, a mí me gusta cómo huelen, me gusta tocar su suave piel. Esto seguramente ha hecho que desvíe mi camino por el placer y los deseos que son obra del diablo, que tienta mi carne y que, debo reconocerlo, me ha vencido mucho. Sé que estoy pecando y me estoy condenando, pero no puedo. Esto es más grande que yo. Necesito con desesperación volver a la paz, tranquilidad que me proporciona un retiro espiritual, para fortalecer más mi fe y así evitar seguir pecando. No soy un delincuente, no lo soy, lo juro. He pecado de gran manera, por lo que merezco la penitencia que me quieran imponer, para sanar mi alma, pero sobre todo para encontrarme con Dios, al que no canso de rogarle por mi salvación. Señor Venancio, ¿qué piensa sobre este juicio? Creo que mis hermanos laicos no tienen derecho a juzgarme, porque yo no soy un criminal. Como ya dije, insisto, soy un simple pecador que clama perdón por sus pecados. No entiendo por qué no lo comprenden. No más preguntas, señorita. Gracias. ¿El Ministerio Público desea interrogar al señor Venancio? Sí, su señoría. Permítame. Señor Venancio, ¿desea contestar las preguntas por el Ministerio Público? Sí, su señoría. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Gracias. Señor Venancio, usted menciona que es un pobre pecador, que no entiende por qué sus hermanos laicos lo están juzgando. Le pregunto, ¿qué piensa sobre esos menores a los que usted les hizo daño? No creo haberlos dañado, pues solo les enseñé el camino del sacrificio por el cual se llega a Dios. Usted tiene enfrente a esos menores. ¿Qué les diría en este momento? Bueno, yo les diría: hola chicos, ¿cómo están? Saben que los amo, los he extrañado mucho. Ustedes saben que lo que hicimos no lo aprueba el Señor, pero nos divertimos. Pero ahora nos toca hacer penitencia para estar en gracia. Listo. No más preguntas, señoría. Gracias. Coadyuvancia acusadora, ¿desea interrogar al señor Venancio? No, su señoría. Señorita control de sala, por favor, acompañe al señor Venancio a su lugar y enseguida haga comparecer al sacerdote. Sí, señora presidenta. Vamos a ir, por favor. Raúl García. Gracias. Policía procesal, por favor, ocupen su lugar correspondiente. Sacerdote presente, por favor. Toma asiento, por favor. Señora secretaria, tome protesta de ley. Sí, señora presidenta. Coloque su mano izquierda sobre la
Señor defensor, adelante con su interrogatorio. Sí, señoría, solicito permiso para correr el traslado de documentos sobre el que versará mi interrogatorio. Permiso concedido. Señor Lucio, ¿puede decirle a esta sala su nombre completo? Sí, soy Lucio Figueroa de la U. Señor Lucio, ¿puede decirle a esta sala a qué se dedica? Soy sacerdote católico y actualmente sirvo en la Mitra de Tulancingo. Padre Lucio, ¿reconoce usted este documento? Sí, lo reconozco. ¿Puede decirle a este tribunal en qué consiste dicho documento? Bueno, como aquí todos saben, el Papa Francisco ha dicho que en la historia de la Iglesia existe la tentación por parte de algunos de afirmar: la Iglesia es solo la Iglesia de los puros, de los que son totalmente coherentes, y a otros hay que alejarlos. No es verdad. Esto es una herejía. La Iglesia, que es santa, no rechaza a los pecadores, los acoge. Y abiertamente acoge a los más lejanos, a todos los pecadores, los llama al perdón del Padre. Por la misericordia, la ternura y el perdón del Padre, porque el Padre da a todos perdón y da la posibilidad de encontrarlo, de caminar hacia la santidad. En tal sentido, cuestiono yo aquí a los presentes. Si alguno de ustedes está aquí, si sus pecados, ¿no todos llevamos nuestros pecados con nosotros? Reconozco, por desgracia, que la Iglesia está viviendo un momento de oscuridad, como otros muchos a lo largo de la historia. Pero insisto que a pesar de ello, la Iglesia es santa. No obstante, sus miembros, hombres pecadores, mujeres pecadoras, sacerdotes pecadores, obispos y papas pecadores, cardenales pecadores. La santidad de la Iglesia viene de Dios y no de sus miembros. En la Iglesia, el Dios que encontramos no es juez despiadado. Es como el padre de la parábola evangélica del hijo pródigo. El Señor quiere que seamos parte de una Iglesia que sabe abrir los brazos para acoger a todos, que no es casa de unos pocos, sino de todos. En la Iglesia pueden todos ser renovados, pueden ser transformados, santificados por el amor de Dios. Los más fuertes y los más débiles, los pecadores, los indiferentes, los que se sienten abandonados y perdidos. Como en el caso de Venancio. Por ello, con el fin de terminar con este juicio lo mejor posible, la Iglesia, a través de la comisión creada ex profeso, ha aprobado una indemnización para cada uno de los niños, consistente en la cantidad de 3 millones de pesos, a condición de que todos ellos y sus familiares otorguen el perdón a nuestro hermano Venancio. Como buenos cristianos, que creo que todos aquí somos, el perdón es la enseñanza más grande que nos dejó el Señor. Si perdonamos, evitaremos más dolor a ustedes y por supuesto a nuestro hermano Venancio. Es todo. No más preguntas, señoría. Gracias. ¿El Ministerio Público desea interrogar al sacerdote Lucio Figueroa de la O? Sí, su señoría, y solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante, por favor. Gracias. Señor Lucio Figueroa de la O, usted sabe que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas en los Derechos del Niño ha acusado al Vaticano por encubrir los abusos sexuales contra menores por parte de los sacerdotes, que ha pedido el cese inmediato a cualquier sospechoso para ponerlo a disposición ante las autoridades civiles. Mire, yo realmente no estoy muy enterado de ese caso, de esa situación. Yo solamente en este día soy un siervo de Dios que está cumpliendo con una misión. Ah, usted está pretendiendo evadir la acción de la justicia con una indemnización cuyo único objetivo es seguir ocultando los crímenes de pederastia que han cometido los sacerdotes de su iglesia. Objeción, su señoría. Suspende su objeción. Le recuerdo al agente del Ministerio Público que el sacerdote Lucio está aquí para cumplir una misión. No puede acusarlo de ocultamiento de crímenes de pederastia.
Ciudadano agente del Ministerio Público, ¿desea argumentar en contra? Sí, su señoría. Yo no estoy acusando directamente al sacerdote Lucio Figueroa de la O de ser el responsable de los crímenes cometidos de pederastia por algunos de los sacerdotes de su iglesia. Solo pretendo hacer ver que no basta con una indemnización para acabar con este delito que cada vez más se ha ido dando con mayor frecuencia, por no tomar las medidas necesarias para proteger a los menores y acabar con los miles de casos de abusos sexuales a menores, tal y como lo ha establecido un informe sin precedentes sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, organismo internacional que está gravemente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido la gravedad de estos crímenes cometidos por los sacerdotes. La ONU, organismo internacional que está gravemente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido la gravedad de estos crímenes cometidos por los sacerdotes, por lo que ha adoptado políticas que han dado lugar a la continuación de estos abusos y a la impunidad de los perpetradores. La ONU, además de haber acusado a la Santa Sede por haber privilegiado sistemáticamente la reputación de la Iglesia Católica por encima de la protección de los menores, los abusadores han sido trasladados de parroquia en parroquia a otros países con el fin de encubrir los crímenes cometidos, debido a una ley de silencio impuesta a los miembros del clero bajo pena de excomunión. Los casos de abusos casi nunca han sido reportados a las autoridades policiales en los países en los que se produjeron dichos crímenes. Por todo lo anterior, es tan importante que el juicio de hoy que se sigue contra Venancio Mérida Naranjo. Bien, resolveremos sobre este punto. Este tribunal considera que no ha lugar a la objeción, por lo tanto debe responder a la pregunta. Miren ustedes, como ya lo sepan tal vez, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha asegurado que la Santa Sede afronta los casos de pederastia con exigencia de transparencia. Y una prueba de ello es la comisión que se ha creado para prevenirlos, ya que en efecto a principios de este año, en una sesión pública, el Comité de la ONU instó a los delegados del Vaticano a que revelaran el alcance de los abusos sexuales perpetrados durante décadas, que el propio Papa Francisco calificó como la vergüenza de la Iglesia. Desde luego que nuestros delegados negaron las acusaciones del encubrimiento por parte del Vaticano y alegaron que se han fijado directrices claras para proteger a los niños. Honorable Tribunal, atentamente solicito que la documental ofrecida por la defensa, que contiene una propuesta de indemnización para cada una de las víctimas por la cantidad de 3 millones de pesos, pase como prueba en la audiencia de individualización de sanciones y sea valorada para los efectos de la reparación del daño. Es cuanto, señoría. Como lo solicita el ciudadano agente del Ministerio Público, la documental ofrecida por la defensa pasará como prueba a la audiencia de individualización de sanciones en favor de las víctimas por concepto de reparación del daño. ¿La coadyuvancia acusadora desea preguntar? No, su señoría. Señora Presidenta, si me lo permite este honorable tribunal, quisiera hacer una pregunta al sacerdote. Permítanos un momento en la sala para deliberar sobre la pregunta que desea formular el juez. Dada la trascendencia de la pregunta para el fondo del fallo y las posibles consecuencias para subsecuentes procesos, se autoriza al juez Eric Díaz Ortiz para que formule la pregunta. Señor Lucio Figueroa de la O, ¿cómo califica usted el derecho de venir a ofrecer una cantidad de dinero a las víctimas a cambio de que otorguen el perdón a Venancio Mérida Naranjo? Mira, hijo, yo creo que ofrecer una indemnización a esos pobres niños... Objeción, honorable tribunal. Sustente su objeción. El daño que han sufrido cada uno de mis representados ya es bastante como para que el señor Lucio Figueroa de la O se refiera a ellos como pobres niños, ya que con este calificativo que atenta contra su dignidad y su persona.
Creo que no necesito consultar con tus colegas para admitir la objeción, por lo que pido que el sacerdote se abstenga de hacer este tipo de calificativos para nombrar a los menores. Está bien. Como decía, ofrecer una indemnización no tiene el fin de ocultar a nadie, sino de evitar seguir con este penoso asunto, que nadie beneficia y sí daña a todos. Dejo en sus manos el aceptar o no lo que se le ofrece a los menores. Si no hay repreguntas, solicito al control de sala acompañe fuera del recinto al sacerdote Lucio Figueroa de la O. Sí, señora presidenta. Póngase. Señora secretaria, ¿cuál es la siguiente prueba a desahogar? Señora presidenta, anuncia usted que no existen más pruebas por desahogar. En este caso, se da por concluida la fase probatoria de la presente audiencia y se procede a la etapa de los alegatos finales. Solicito al Ministerio Público realice sus alegatos de clausura. Sí, señora presidenta. Solicito el permiso de uso de medios electrónicos en poderme expresar en sala. Permiso concedido. Gracias. Esta representación social, que tiene el alto honor de defender el interés social y en cumplimiento del deber asignado, se dirige a este honorable tribunal, pidiendo que se haga justicia a 3 menores de edad que se encuentran en este momento entre nosotros, esperando escuchar un veredicto de culpabilidad para Venancio Mérida Naranjo, que solo de esta manera podrán encontrar paz en sus afectados sentimientos, cuerpo y mente. Estos menores, con un futuro prometedor, quienes al confiar en ese hombre, Venancio Mérida Naranjo, un sacerdote de su comunidad, que se presentaba como una persona amable, cordial, bondadosa, que su único fin era vencer la desconfianza que le pudieran haber tenido hacia él, aprovechándose de la relación religiosa entre ellos, donde Venancio Mérida Naranjo es el sacerdote y ellos sus monaguillos, abusando sexualmente de ellos en múltiples ocasiones, truncando con tal acción su proyecto de vida, sumiéndolos en la desesperación a tal grado de quererse suicidar, según las propias palabras de uno de ellos. Por esa razón, honorable tribunal, pido que se haga justicia, condenando a Venancio Mérida Naranjo a la pena máxima prevista en el artículo 209 bis del Código Penal Federal, que es de 18 años y a 2.250 días multa por cada una de las víctimas, que da un total de 54 años de pena privativa de libertad por constituirse en un concurso real, pero en virtud de la gravedad del delito cometido y atentos al interés superior de la niñez que protege el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito una punición total de 60 años de pena privativa de libertad y a 6.750 días multa, privación de libertad que deberá cumplirse en un centro de reinserción social y no en un centro de salud mental como lo pretende la defensa, lo cual lograría evadir la acción de la justicia, creando un sentimiento de impunidad en los ofendidos por el delito. Es evidente que ha quedado demostrado que Venancio Mérida Naranjo tiene plena conciencia de su actuar, por lo que le es imputable y puede serle atribuido el injusto penal de pederastia, comprobado por el mismo material probatorio que está en sus manos, honorables miembros de este tribunal. Asimismo, solicito la reparación del daño para cada una de las víctimas que, en conformidad con la propuesta que se hizo por parte del sacerdote Lucio Figueroa de la O, deba ser por lo menos de 3 millones de pesos por cada uno de los menores. Honorable tribunal, les recuerdo que las víctimas fueron físicamente indefensas debido a su edad, por lo que les dio una gran ventaja a Venancio Mérida Naranjo. No podemos seguir permitiendo
que se cometan estos abusos sexuales a los menores. Ya basta de las agresiones por parte de los malos sacerdotes. Nosotros como sociedad no podemos seguir permitiendo que personas como él vayan impunemente por la calle. Debemos preocuparnos y ocuparnos a toda costa para evitar que evadan la acción de la justicia con una artimaña jurídica de la defensa, al pretender declararlo mentalmente enfermo. Estamos en una constante lucha por el Estado de Derecho, donde las conductas como las de Venancio Mérida Naranjo son altamente reprochables y deben ser sancionadas. Destaco que con todo el dinero que se les pueda pagar a las víctimas, se les resarce el daño sufrido. Solo podemos aspirar a reconstruir su proyecto de vida de la mejor manera posible. Es cuanto, honorable tribunal. Por hecho de las manifestaciones del Ministerio Público para constancia, las que se resolverán en el momento procesal oportuno, la cual turbancia acusadora realice sus alegatos de clausura. Señora Presidenta, solicito permiso para hacer uso de notas electrónicas y desplazarme en sala. Permiso concedido. Comenzaré mi intervención con algunas interrogantes. ¿Cómo puedo hacer presente el dolor al perder el proyecto de vida? ¿Cómo puedo hacer patente el sufrimiento de 3 niños que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino de este hombre? ¿Cómo puedo hacer patente el enojo, la furia, la frustración de cada padre de estos menores víctimas de este delito? ¿Cómo puedo hacer patente la inseguridad, el miedo, el daño físico, mental, psicológico y espiritual que cada uno de estos menores ha sufrido? Como abogada me es difícil hacerlo, pero me corresponde la terrible misión de poner en términos monetarios la reparación del daño que en palabra de los padres es irreparable. Porque, señores, no existe suficiente dinero para pagar el daño a un proyecto de vida. A pesar de ello, en mi papel de abogada coadyuvante acusadora, tengo que cumplir con este inalienable deber. En tal virtud pido, mejor dicho, exijo, se haga justicia, no solo condenando al señor Venancio Mérida Naranjo a la pena máxima, sino que también pague la reparación del daño causado a estos 3 menores. Se han ofrecido aquí 3 millones de pesos a condición de que los niños, a través de sus padres, otorguen el perdón legal. Pero no, honorable tribunal, no existe dinero suficiente para reparar el daño moral por el quebrantamiento del proyecto de vida de cada uno de los menores. En este momento, aún no sabemos qué consecuencias y secuelas tendrán en su vida adulta. 3 millones de pesos apenas son suficientes para reparar el daño material. Y ya que está dispuesto a pagar por el perdón legal, que pague como lo ha hecho la Iglesia Católica en otros países, en dólares. ¿O acaso es porque aquí circula el peso mexicano que no se puede pagar el equivalente en dólares a otras víctimas de pederastas? Y que asciende aproximadamente, según esos casos, a cantidades que oscilan entre 10 y 15 millones de pesos, lo que sienta precedente. Esa y no otra es la cantidad que pido en concepto de reparación moral al daño sufrido al proyecto de vida de cada una de las víctimas, independientemente del daño material, que ya ha sido cuantificado. De no hacerlo así, haríamos doblemente víctimas a los ofendidos por este delito. Lo que Venancio Mérida Naranjo hizo es execrable, pero más execrable sería que el Estado, a través de sus operadores jurídicos, le fallara a las víctimas de este delito. Si creen en la argucia de la defensa de declararlo mentalmente enfermo para evadir la acción de la justicia, como abogada, confío en las instituciones y espero
que en este caso se resuelva a favor de estas víctimas que hoy están presentes entre nosotros. Es cuanto, honorable tribunal. Por hechas las manifestaciones de la coadyuvancia acusadora para constancia, las que se resolverán en el momento procesal oportuno. Solicito a la defensa realice los alegatos de clausura. Honorable tribunal, solicito permiso para desplazar el salón. Permiso concedido. Gracias. Honorable tribunal, damas y caballeros presentes aquí y ahora. Lo que yo vengo a decir no tomará mucho tiempo. Puedo ver en sus rostros el odio, la vergüenza, el coraje hacia mi defendido. No los culpo. A decir verdad, a mí también me desagrada la conducta de Venancio Mérida Naranjo. Ha lastimado a la sociedad, ha lastimado a los menores y ha lastimado a los padres de estos. Tan solo imaginar el daño que ha causado es lamentable y es aterrador. Pero yo como defensa no pretendo que les agrade o me agrade mi defendido. El Ministerio Público junto con la coadyuvancia acusadora harán y dirán cualquier cosa para declarar culpable a mi defendido. Pero les recuerdo que esto no es una audiencia de popularidad, es una audiencia donde se dice derecho, donde se practica derecho y donde derecho es sinónimo de igualdad y de justicia. Por ello, aquí no se discute si mi defendido ha cometido o no los hechos que se le acusan. Eso está perfectamente claro. Lo que se discute aquí si es una persona con un trastorno mental, con un trastorno conductual que no le permite internalizar las normas de la sociedad civil. Señores, por eso en este sentido carece de toda importancia el que les agrade o me agrade mi cliente. Por eso me gustaría hacer conciencia y que realmente se preguntaran personalmente: ¿el hecho de que Venancio Mérida Naranjo me desagrade es razón suficiente para declararlo culpable? Sabemos que abusó sexualmente de 3 menores, aprovechándose de la confianza que existía entre ellos, pues él, al ser sacerdote, y ellos sus monaguillos, existía esta relación de confianza. Hace un momento se mencionó que el proyecto de estos 3 infantes, el proyecto de vida, se rompió. Y es claro, no hay duda. Hace un momento el Ministerio Público, en este mismo lugar, le pidió a mi defendido Venancio Mérida Naranjo que ejemplificara, incluso dijera qué palabras utilizaría para acercarse a los menores ofendidos. Como bien escuchó este auditorio y el honorable tribunal, las palabras que dijo el sacerdote son totalmente desagradables. Por eso cabría preguntar en qué persona y en qué mente normal cabría semejante respuesta. Solo en una mente de una persona totalmente trastornada, una persona que desarrolla una realidad diferente a la de nosotros, que se rige por sus propias normas, incapaz de entender el mundo de los laicos, porque prácticamente desde que nació solo ha conocido la vida clerical, y como bien sabemos todos, la vida clerical es dura, firme y cerrada, siempre sometida al sufrimiento de la carne, de manera constante, como medio de realización para alcanzar la espiritualidad. Una vida en donde la negación de la carne y los deseos es la prioridad. Por eso los invito a pensar. Una máxima de derecho menciona: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Señores, estamos ante un caso de una persona totalmente diferente a nosotros. Y para esto, la legislación penal federal tiene un artículo relevante para el tema que hoy nos ocupa, y que estoy seguro que el honorable tribunal conoce perfectamente. Sin embargo, me permito leer el siguiente artículo textualmente. Artículo 15. No hay delito cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque se crea que está justificada su conducta. Venancio Mérida Naranjo ha vivido, como ya lo manifesté, en un mundo distinto al nuestro,
con otras reglas, con otras normativas, con un aislamiento social. No le permite comprender el alcance de esta ley, por lo que hoy se le juzga. Pues en su mente se materializa este error de prohibición que excluye su conciencia de la antijuricidad. Tan es así que por ello pide que se le imponga la penitencia más severa en un retiro espiritual, para volver a la gracia, pues en su mente no se representa su conducta como un delito, en el sentido en que la sociedad civil lo entendemos. Se demostró que fue víctima también. Recordemos que el sacerdote Venancio Mérida Naranjo fue una víctima de un seminaranista que abusó en él en su infancia, que lo privó de desarrollarse normalmente, de su sexualidad como de cualquier otro ser humano. Sexualidad que siempre fue vista como un pecado. Se le impuso un celibato que él mismo no comprendía, pero además, y es quizás lo más importante, se le impuso a callar el suceso de haber sido abusado por alguien de su propia grey, con lo que aprendió que tales conductas se perdonan por ser un pecado y no un delito, tal y como su guía espiritual se lo exigió para poder llegar a ser sacerdote. Entonces, ¿cómo podemos exigirle ahora que comprenda que sus acciones son un delito que amerita cárcel y no una pena que amerita un retiro espiritual? Por todo lo expresado, pido al honorable tribunal que Venancio Mérida Naranjo no sea juzgado como nuestro igual, sino como un desigual que es, y que por tal motivo se ha internado para su tratamiento en un centro de salud mental. Es cuanto, señoría. Por hechas las manifestaciones de la defensa para constancia, las que se resolverán en el momento procesal oportuno. Señor Venancio Mérida Naranjo, esta es la última oportunidad que tiene para manifestarse conforme al derecho corresponda. ¿Desea hacer uso de la voz? Sí, señoría. Yo me siento muy mal por todo lo que aquí se ha dicho de mí. Me veo como un monstruo. En efecto, veo que el demonio se ha apoderado de mi cuerpo y de mi alma. Estoy perdido y espero que Dios, en su infinita misericordia, se apiade de mi alma. Haré penitencia todos los días hasta lograr su divina gracia. Espero que este tribunal entienda eso. Eso es todo lo que tengo que decir. Por hechas sus manifestaciones, habiendo dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara formalmente cerrado el debate. En consecuencia y conforme a lo señalado por el artículo 400 del mismo código, este tribunal, con el fin de deliberar de forma privada, continua y aislada, decreta un receso de 20 horas, contadas a partir de este momento, y siendo las 15 horas, el día 13 de marzo del 2015, la presente audiencia se reanudará el día de mañana, 14 de marzo de 2015, a las 11 horas. Y por estar presentes las partes, quedan debidamente notificadas del presente receso. Es cuanto. Suplico a los presentes ponerse de pie para despedir al Honorable Tribunal de Oralidad.